Bienvenidos a un viaje por la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia, que entre 1939 y 1945 transformó el mundo para siempre. Más de 70 millones de vidas se perdieron, la mayoría civiles, en una guerra total que borró la línea entre el frente y el hogar, y que impulsó avances tecnológicos y el nacimiento de la era nuclear. Comprender este conflicto es esencial para entender el mundo actual y aprender de los errores del pasado. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles dejó a Alemania sintiéndose muy mal y con mucho enojo. Esto hizo que fuera fácil para Hitler y el nazismo crecer. La Gran Depresión empeoró la situación, mientras que en Italia y Japón aparecían gobiernos parecidos que querían expandirse. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. 2 días después, el Reino Unido y Francia declararon la guerra. Así empezó una ola de violencia que arrastraría a todo el mundo. Mientras el turbulento siglo XX avanzaba, el mundo se encontró al borde de otro conflicto devastador. Las tensiones políticas, que venían gestándose desde el final de la Primera Guerra Mundial, finalmente estallaron, dividiendo el globo en 2 facciones distintas y opuestas. El escenario estaba listo para un choque de ideologías, una batalla por el dominio global que envolvería a naciones y redefiniría la esencia misma de las relaciones internacionales. El mundo se dividió en 2 bloques. De un lado estaban las potencias del eje, una coalición forjada en la agresión y el expansionismo. En su corazón estaba la Alemania nazi, una nación consumida por la venenosa ideología de Adolfo Hitler, impulsada por sueños de pureza racial y conquista territorial. Las potencias del eje, Alemania, uniéndose a ellos estaba la Italia fascista, bajo el férreo gobierno de Benito Mussolini, buscando resucitar la gloria del Imperio Romano y establecer su dominio sobre el Mediterráneo. Italia, y completando esta impía trinidad, estaba el Japón imperial, una nación que se militarizaba rápidamente con ambiciones de crear un vasto imperio a través de Asia y el Pacífico. Y Japón, estas naciones, unidas por su autoritarismo compartido y su insaciable ambición territorial, presentaron un desafío formidable al orden mundial establecido. Impulsadas por el autoritarismo y la ambición territorial, frente a ellas estaban las potencias aliadas, un grupo diverso de Naciones Unidas por su oposición a la agresión del eje y su compromiso con la defensa de la libertad y la democracia. Liderando esta coalición estaba el Reino Unido, una nación insular inquebrantable bajo el inspirador liderazgo de Winston Churchill, decidido a resistir el ataque nazi. Y los aliados, liderados por Reino Unido, junto a ellos estaba la Unión Soviética, un vasto y enigmático estado comunista, inicialmente neutral, pero pronto arrastrado al conflicto por la brutal invasión nazi. La Unión Soviética, y finalmente, los Estados Unidos de América, un gigante dormido despertado por el ataque a Pearl Harbor, su inmenso poder industrial listo para inclinar la balanza del poder. Y Estados Unidos. Las ambiciones de las potencias del eje eran claras. Alemania buscaba dominar el continente europeo, estableciendo un nuevo orden, basado en la supremacía racial y la explotación despiadada. Alemania buscaba dominar Europa. Italia anhelaba el control del mar Mediterráneo, imaginando un imperio romano revivido que se extendiera por el norte de África y los Balcanes. Italia el Mediterráneo, y Japón apuntaba a forjar una vasta esfera de influencia en Asia y el Pacífico, desplazando a las potencias occidentales y estableciendo su propio dominio imperial, y Japón expandirse por Asia y el Pacífico. Por un tiempo, el Reino Unido se mantuvo solo contra la maquinaria de guerra nazi, sus ciudades bombardeadas, su gente soportando inmensas dificultades, pero su espíritu inquebrantable. Reino Unido resistió en solitario. La marea comenzó a cambiar con la entrada de la URSS en 1941, tras la desastrosa decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética. Hasta la entrada de la URSS en 1941. Y luego, el ataque a Pearl Harbor llevó a los Estados Unidos a la guerra, galvanizando la opinión pública estadounidense y desatando su poder industrial. Y de Estados Unidos tras Pearl Harbor. La entrada de estos 2 gigantes, la Unión Soviética y los Estados Unidos, alteró fundamentalmente el equilibrio global de poder, inclinando la ventaja hacia la causa aliada. La entrada de estos gigantes cambió el equilibrio global. El conflicto escaló a una guerra total,
una lucha por la supervivencia que exigía la movilización completa de recursos y poblaciones. La guerra se convirtió en un enfrentamiento total. Las fábricas producían armas y suministros sin parar, y los civiles eran reclutados para el servicio militar o puestos a trabajar en las industrias de guerra. Con recursos y poblaciones movilizadas. La escala de la movilización no tenía precedentes en la historia humana, empequeñeciendo incluso los esfuerzos de la Primera Guerra Mundial. A una escala sin precedentes. El destino del mundo pendía de un hilo, mientras las fuerzas de la tiranía chocaban con las de la libertad en una lucha que determinaría el curso del siglo XX y más allá. El destino del mundo pendía de un hilo. Detrás de cada decisión crucial, de cada estrategia audaz y de cada momento que definió el curso de la Segunda Guerra Mundial, estaban líderes cuyas acciones marcaron la historia. Líderes con visiones opuestas, ideologías en conflicto y ambiciones desmedidas. Sus personalidades, sus fortalezas y debilidades se entrelazaron con el destino de naciones enteras, moldeando el mundo que conocemos hoy. Hitler, con su ideología racista y expansionista, un líder carismático y manipulador, prometió a Alemania un imperio milenario. Cegado por su propia retórica de odio, arrastró a Alemania al abismo, sembrando muerte y destrucción a lo largo y ancho de Europa. Su régimen, basado en la opresión y el terror, dejó una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. Mussolini, precursor del fascismo, un dictador teatral y ambicioso, soñaba con revivir la gloria del Imperio Romano. Su alianza con Hitler, impulsada por la codicia y la vanidad, llevó a Italia a la ruina, sumiendo al país en un conflicto devastador y una humillante derrota. Y en Japón, la cúpula militarista, dominada por generales implacables y nacionalistas fervientes, apostó por la guerra total, buscando expandir su imperio a través de la conquista y la brutalidad. Su ataque sorpresa a Pearl Harbor desencadenó la entrada de Estados Unidos en la guerra, alterando para siempre el equilibrio de poder global. En el bando aliado se alzaron figuras igualmente complejas y determinantes. Churchill encarnó la resistencia británica, con su oratoria inspiradora y su inquebrantable determinación, galvanizó a su nación y al mundo libre contra la tiranía nazi. Su liderazgo fue fundamental para mantener la moral y la esperanza en los momentos más oscuros de la guerra. Roosevelt transformó a Estados Unidos, superando la Gran Depresión y movilizando su vasta capacidad industrial, en el arsenal de la democracia, proveyendo armas, suministros y recursos a sus aliados en la lucha contra el eje. Su visión de un mundo basado en la libertad y la justicia sentó las bases para el orden internacional de la posguerra. Y Stalin, pese a su brutalidad, un dictador despiadado y paranoico, fue clave en la derrota nazi, liderando al Ejército Rojo en una lucha sangrienta y devastadora en el frente oriental. Su contribución fue decisiva, aunque a un costo humano incalculable. Estos líderes, a pesar de sus diferencias ideológicas y sus agendas personales, formaron una alianza que derrotó al eje, uniendo fuerzas para enfrentar una amenaza común a la civilización. Sus decisiones, aciertos y errores, sus estrategias brillantes y sus cálculos fallidos definieron el destino de millones, marcando para siempre la historia del siglo XX. La historia de la guerra, con sus batallas épicas y sus tragedias inimaginables, es también la historia de sus protagonistas, de los hombres y mujeres que tomaron las riendas del poder en tiempos de crisis y cuyas acciones resonarán por siempre en la memoria colectiva. Entre 1939 y 1941, el eje avanzó imparable en Europa. Tras conquistar Polonia, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y finalmente Francia, que cayó en semanas. El rescate de Dunkerque salvó a cientos de miles de soldados aliados, pero dejó a Gran Bretaña sola frente a Hitler. La batalla de Inglaterra fue decisiva. La RAF resistió los bombardeos de la Luftwaffe y frustró los planes de invasión nazi. Fue la primera gran derrota de Hitler y un símbolo de esperanza para los aliados. El mapa de Europa cambió radicalmente en meses, pero la guerra apenas comenzaba. En 1941, Hitler rompió el pacto con Stalin e invadió la URSS, abriendo el frente más sangriento de la guerra. La resistencia soviética y el implacable invierno frenaron el avance alemán. Mientras tanto, Japón atacó Pearl Harbor, llevando a Estados Unidos a la guerra. El conflicto se volvió verdaderamente global, con combates en África, Asia,
el Pacífico y Europa. Japón conquistó vastos territorios, pero la movilización industrial estadounidense pronto cambió el curso de la guerra. La guerra se libraba en todos los continentes y océanos. El mundo entero ardía en llamas. Desde 1942, el panorama de la Segunda Guerra Mundial comenzó a transformarse drásticamente. La marea estaba cambiando despacio pero seguro en contra de las potencias del eje. El avance aparentemente imparable de Alemania y Japón estaba a punto de encontrar su límite. La expansión sin descanso que había caracterizado los primeros años de la guerra estaba a punto de ser frenada y luego revertida. Los aliados comenzaron a revertir la marea. Una serie de victorias cruciales y decisiones estratégicas permitieron a las fuerzas aliadas ganar impulso y repeler la agresión del eje en múltiples frentes. La guerra estaba lejos de terminar, pero el cambio en el poder se hacía cada vez más evidente. En África, el Alamein, una batalla clave en el norte de África, marcó un punto de inflexión en la campaña del desierto. Las fuerzas británicas, bajo el mando del general Montgomery, derrotaron decisivamente al Afrika Korps de Rommel, deteniendo su avance hacia Egipto y asegurando el canal de Suez. Y la Operación Torch expulsaron al eje, esta invasión aliada del norte de África, que involucró a fuerzas estadounidenses y británicas, debilitó aún más la presencia del eje en la región. Los desembarcos en Marruecos y Argelia tomaron por sorpresa a las fuerzas del eje y allanaron el camino para su eventual expulsión del continente. En el este, Stalingrado marcó el principio del fin para Alemania. La brutal y devastadora batalla por Stalingrado se convirtió en un símbolo del exceso alemán y la resistencia soviética. La derrota alemana en Stalingrado fue un golpe catastrófico para su esfuerzo de guerra, tanto estratégica como psicológicamente. Señaló el comienzo del largo y arduo avance soviético hacia el oeste. El día D, el 6 de junio de 1944, fue la invasión marítima más grande de la historia. Las fuerzas aliadas asaltaron las playas de Normandía, Francia, en una operación audaz y meticulosamente planeada. Abrió el segundo frente en Normandía, finalmente forzando a Alemania a luchar una guerra en dos frentes. Esta invasión tan esperada fue un paso crucial hacia la liberación de Europa de la ocupación nazi y aceleró la liberación de Europa occidental. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia el este, ciudad tras ciudad era liberada del control nazi, trayendo esperanza y alivio a millones. En 1945, Alemania colapsó. El implacable avance aliado, junto con la resistencia interna y los recursos cada vez menores, llevó al colapso final del régimen nazi. Hitler se suicidó, en lugar de enfrentar la captura y rendir cuentas por sus atroces crímenes. Y el Tercer Reich se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. En el Pacífico, la resistencia japonesa solo terminó, después de una larga y brutal lucha. El ejército japonés luchó ferozmente, negándose a rendirse a pesar de enfrentar probabilidades abrumadoras. Tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima, un acto devastador que obligó a Japón a enfrentar la realidad de su situación. Y Nagasaki. La inmensa destrucción y pérdida de vidas causadas por estos bombardeos atómicos siguen siendo un tema de intenso debate y reflexión. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rindió, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia de rendición tuvo lugar a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, marcando un momento trascendental en la historia mundial. La guerra más destructiva de la historia había terminado. El mundo exhaló un suspiro de alivio colectivo, pero las cicatrices de la guerra permanecerían por generaciones venideras. El mundo nunca volvería a ser el mismo. El panorama global había sido alterado irrevocablemente, allanando el camino para un nuevo orden mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial continúan dando forma a nuestro mundo hoy, recordándonos la importancia de la paz, la diplomacia y la cooperación internacional. Algunas batallas y eventos definieron la guerra y su legado. Stalingrado fue el punto de inflexión en el este. El día D, la mayor invasión anfibia, selló el destino de Alemania. El Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas, mostró el horror absoluto del odio y la intolerancia. Los campos de exterminio como Auschwitz se convirtieron en símbolos del mal.
El uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki inauguró la era nuclear y la amenaza de destrucción global. La guerra terminó, pero el miedo a un nuevo conflicto persistió. El mundo entró en la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial dejó un mundo devastado, pero también nuevas esperanzas. Naciones Unidas nació para evitar otra catástrofe global. Europa quedó dividida y comenzó la descolonización en Asia y África. Estados Unidos y la URSS emergieron como superpotencias rivales, dando inicio a la Guerra Fría. Los juicios de Nuremberg establecieron la responsabilidad individual por crímenes de guerra. El horror del Holocausto impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre las ruinas del conflicto, la humanidad intentó construir un futuro más justo y pacífico.